cruzó, pero no lo logró. Dice, por favor, por favor. Bueno, Nati, ¿qué pasó esta semana? A ver. Bueno, esta semana, como siempre, pasaron muchas cosas, pero yo voy a dos hitos. Ustedes saben que legislativamente el gobierno viene perdiendo fuerza en estos tiempos en donde es puro presente, todo tiene que ser rápido, acelerado. Muchas veces la sensación de impotencia popular se exacerba, porque uno dice, ¿qué tipo de límite se le puede poner al gobierno? Y esto no lo digo porque mañana haya elecciones y el 26 de octubre también. El límite legislativo es muy importante, sobre todo en una democracia como la que tenemos, presidencialista, que no estoy haciendo ningún tipo de calificación, pero si como presidencialista hay un presidente que además de loco, como dijo y cito a Roggendorfer, creo que es así, es un hijo de puta, bueno, entonces hay una mixtura de alta combustión. Eso se mezcla el doctor Castro con el perro Roggendorfer. Claro, o sea, nos han gobernado muchos HDP, dijo el compañero, pero HDP y locos, que son dos categorías distintas, que cuando se juntan, la verdad que hace lo que estamos viviendo, ¿no? Da como resultante la crueldad, la perversión, que me parece que de por sí no son dos variables que explican lo político, porque uno puede desplegar la crueldad y la perversión a nivel individual, pero la crueldad tiene que siempre que ver con un otro, porque en la crueldad, como dijo Cristina en el último audio, hay un goce con el dolor ajeno, y cuando eso se perpetra desde el Estado, de una manera sistémica como programa político, ahí me parece que radica el énfasis y el hincapié. Vemos el Garrahan, vemos los jubilados y las jubiladas, vemos las personas con discapacidad, vemos las personas en situación de calle. Entonces me parece que esto explica lo sistémico, porque estamos a pasitos de que siempre lo resalta Rinco, estamos a pasitos de que nos pase algo similar con la Alianza, o con Chacho Álvarez cuando renunció, la ley Banelco y demás, que no se discutió el contenido en sí mismo de la ley Banelco o el programa político, sino el honestismo. No porque el honestismo no sea necesario, sino porque si no va atado de un programa político, entonces nos quedamos mancos y vamos a empezar a escuchar el programa de Milei no se pudo implementar porque había corruptos. Total. Entonces tengamos cuidado con eso. Pero voy a lo de esta semana. Creo que hubo un freno más a Javier Milei y a su delegación legislativa que le dio la ley de bases. No nos olvidemos quiénes votaron la ley de bases. Esa delegación legislativa le dio la posibilidad de establecer por decreto un montón de reformas precarizantes y regresivas. Un montón. Una de esas fue, una de esas no, él vetó la ley de emergencia por discapacidad. Diputados la rechazó y el jueves pasado, creo que fue, sí, efectivamente, el jueves pasado hizo lo propio el Senado. Después de 22 años, el primer veto rechazo a un veto presidencial. Y esto lo digo porque la ley de emergencia y discapacidad lo que hace es consagrar derechos constitucionales y convencionales. ¿A qué me refiero? Que están establecidos en tratados internacionales. Las personas con discapacidad tienen una protección especial como lo tienen todos los sujetos que tienen una desigualdad estructural en este sistema. Se establecen honorarios para los profesionales que se van ajustando a través de resoluciones del Ministerio de Salud, y la verdad que lo vimos en la calle, vemos testimonios tremendos de chicos que van teniendo regresiones porque no tienen los profesionales que pueden sostenerse y darles las prácticas necesarias. Vemos colas en Landís, es vergonzoso. Estos se llevaban entre 800 lucas verdes por mes y vemos gente que está en la puerta de Landís para ver por qué le sacaron la pensión por discapacidad, que son 270 lucas. Digo, los derechos se consagran con nombre y apellido. Y esto también lo digo porque Amado decía recién en su editorial que son las personas las que encarnan los programas políticos. Y yo he escuchado ya, las personas con discapacidad siempre estuvieron mal. Los jubilados siempre estuvieron mal. Miren, yo lo digo por experiencia propia, porque tengo mi hijo con autismo. La posibilidad de que los maestros integradores entren en los colegios públicos vinieron de la mano de la ley de salud mental del gobierno de Néstor y Cristina. O de Néstor, creo que era el 2006 todavía. Entonces no están siempre igual. Está quien se atreve a consagrar derechos constitucionales a través de políticas. Recuerdo también en el año 2016 cuando despedían masivamente a la grasa militante, no sé si se acuerdan. ¿El Tucenegger? Ah, no, el Pragaya. El 16, que el gran Héctor Recalde abrió el despacho, que era presidente él de la bancada de diputados, y recibíamos, quienes éramos abogados laboralistas, a compañeros y compañeras que habían sido despedidos masivamente del Estado. Colas había esos días, terminábamos a las 12 de la noche. Y yo recibí a quien fue la autora intelectual, no recuerdo su nombre para hacerle justicia, de la ley de salud mental. Y vino con la sensación de decir,
Yo no soy una grasa militante, yo trabajo, mira, y me trajo todo su currículum. Y ahí es donde te da esa impotencia, esa bronca, esa indignación que si no la traducimos en organización nos quedamos también mancos. Entonces, eso un primer lugar, ¿no? Los derechos constitucionales se consagran, en este caso, con el freno del Poder Legislativo con políticas públicas. Y después, breve, la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo esta semana ordenando abrir el juicio oral a dirigentes gremiales del gremio de camioneros que habían sido absueltos por un reclamo sindical. Un reclamo sindical por encuadramiento sindical. Un conflicto de encuadramiento sindical es cuando dos gremios con personería gremial se disputan la representación de una determinada categoría. Bueno, Camioneros decía que en una empresa química quienes transportaban las mercaderías eran representados de ellos. Hicieron una huelga y apareció Florencia Arieto, ustedes la conocen. Bueno, todas las instancias, Lomas de Zamora, Cámara, rechazaron las condenas o condenar a esas personas por turbación de la propiedad, intimidación, extorsión, que era lo que pedía el propietario de la petroquímica, porque entrañaba derechos constitucionales. ¿Y qué dice la Corte? No, amigos y amigas, esto es un ejercicio de un rigorismo formal. Acá no hay ejercicio del derecho de huelga, acá hay un delito penal. Y no podemos dejar pasar este fallo. Voy a revertir esa absolución. No podemos dejar pasar este fallo porque se viola el derecho de defensa de ese empresario. Miren ustedes, abrió el recurso porque se violaba el derecho de defensa del empresario, pero esa misma Corte, quien fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta y representó al pueblo en muchas oportunidades, no trató las diversas instancias recursivas que plantearon en la causa vialidad. O sea que hay derechos que sí se pueden... Hay derechos que sí, hay derechos que no. Entonces, por eso digo, a mí también, cuando decimos vamos a hacer un amparo, sí, esa es la de última. No podemos hacer pasar la política por los amparos. Totalmente. Porque si no judicializamos efectivamente la política, también de este lado, cuesta más, es más costoso la organización política, sin lugar a dudas. Pero el poder no lo puede tener esta Corte Suprema de Justicia, porque efectivamente es una terminal del poder real. Así que esas 2 noticitas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y con el énfasis Y sí, la doctora Natalia Salvo. Que escupo la garganta acá, sabrán disculpar, pero si no... No hay nada que disculpar. Pero no, vamos con un tema, vamos con Rinconet. Déjeme que yo la voy llevando. Sí, bueno, me va a costar como si fuera un tango. Como si fuera un tango. Nos olvidamos, pero es el conductor. Mi viejo le costó un poco y bueno, ahora... pero esto es otra cosa. No pretendo ni de lejos ser tu viejo. Bueno, y ahora vamos a escuchar la sección Rinconet. La sección Rinconet me gusta. Vamos. Bien, por contrato, y el señor Rosso no me va a desmentir, tenemos que mencionar al menos 2 veces al mejor vicepresidente varón de nuestra historia, citarlo. Entonces lo voy a citar. Me gustó, en su editorial habló de